Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora, cuando esté viendo el video. Nosotros somos el grupo de Chupa Chups. Estamos en el grupo de modelación de movimiento en ingeniería y nosotros vamos a hablar acerca de la catapulta Trebuchet, sus partes, lo histórico que ha pasado con la catapulta Trebuchet, cómo este ha sido un impacto tan grande por parte para la parte militar y cómo podemos identificarlo en datos de Excel, en datos de MATLAB y dar una pequeña reflexión y conclusión acerca de lo que hemos podido hacer con la catapulta Trebuchet. Para ir un poco más de contexto con lo que tenemos, vamos un poco con la introducción acerca del movimiento parabólico y su relación con la catapulta. Bueno, el movimiento parabólico es un concepto fundamental de la física que describe la trayectoria seguida por un objeto que es lanzado en el aire. Bajo las influencias de la gravedad, en ausencia de fricción del aire u otras fuerzas externas, su relevancia radica más que todo en cómo se puede aplicar en varias situaciones del mundo real como lanzamiento de proyectiles en deportes, como el baloncesto o el béisbol, o el diseño de sistemas de navegación y proyectiles militares. En el caso de la catapulta Trebuchet, em, es un arma de asedio utilizada históricamente para lanzar proyectiles pesados a largas distancias. El funcionamiento de esta se basa en una conversión de energía potencial en energía cinética. Tiene un brazo largo que se mueve, pivota alrededor de un punto fijo y una onda en un extremo del brazo que sujeta el proyectil. Se acumula la energía potencial cuando se levanta un contrapeso muy pesado del otro extremo del brazo y al soltarlo, este se mueve hacia abajo y libera la energía acumulada lanzando el proyectil. La relación entre la catapulta Trebuchet y el movimiento parabólico, pues la vemos en la trayectoria que sigue el proyectil después de ser lanzado. Este pues hace una trayectoria curva, que es una parábola, como lo dice su nombre, y la catapulta está diseñada para lanzar el proyectil con una suficiente velocidad inicial y ángulo para que ésta siga una trayectoria parabólica y pueda alcanzar su objetivo con la precisión deseada. Yendo un poco más con la introducción, ya pudimos ver lo que la catapulta Trebuchet puede hacer históricamente y cómo está afectado a lo que es a los militares y hemos podido tener en diferentes partes del mundo. Vamos un poco con la explicación de su funcionamiento. Las catapultas Trebuchet no solo son fascinantes por su historia y uso en asedios medievales, sino también por la compleja física que implica su diseño y operación. Ernesto tiene toda la razón al destacar este ingenioso artefacto como uno de los grandes inventos de la humanidad. Algunos de los componentes de una catapulta Trebuchet son el brazo de lanzamiento, que es el elemento más largo de la Trebuchet, dividido generalmente en dos segmentos de diferente longitud. La relación de la longitud entre estos segmentos determina la eficiencia de la transferencia de energía al proyectil. También tenemos el contrapeso, que está ubicado en el extremo más corto del brazo de lanzamiento. Su masa es crucial porque de ella depende la fuerza con la que el proyectil será lanzado. Y el contrapeso al caer genera la energía necesaria para impulsar el brazo. La onda está al final del segmento más largo del brazo y sostiene el proyectil. Esta permite que el proyectil adquiera más velocidad y siga una trayectoria más controlada al ser lanzado. También tenemos el marco o la base, que es la estructura que sostiene el eje sobre el cual pivota el brazo de lanzamiento. Debe ser fuerte para soportar el peso y la velocidad del lanzamiento. También está el eje de pivote, que es el punto sobre el cual gira el brazo. Su colocación es crítica para el correcto balance y movimiento del brazo. El disparador sería el mecanismo que retiene el contrapeso elevado hasta que se decide lanzar el proyectil. Nosotros elegimos hacerlo con una armilla, soga y un clavo. Eh, Hablando un poco más del principio de funcionamiento de la catapulta, es bastante sencillo, aunque optimizar su diseño para alcanzar un rendimiento máximo puede ser bastante complejo. Funciona primero que nada con la preparación, que se inicia con la carga del proyectil en la onda y el levantamiento del contrapeso. Generalmente se utiliza un sistema de poleas o un mecanismo similar para elevarlo hasta su punto más alto. Después vamos con la activación, donde el disparador se libera, permitiendo que el contrapeso caiga por gravedad.
La caída del contrapeso crea un momento de fuerza alrededor del eje de pivote, propulsando el brazo largo hacia arriba y hacia adelante. Luego está el lanzamiento del proyectil. A medida que el brazo se mueve, la onda que sostiene el proyectil comienza a girar. En el punto óptimo de su trayectoria, la onda libera el proyectil que sale disparado con una velocidad inicial que depende de la masa del contrapeso y también de la longitud del brazo de lanzamiento. Y por último es la trayectoria parabólica de la que hablaba Ernesto, que una vez en el aire el proyectil sigue una trayectoria parabólica, por lo que la altura máxima y el alcance del proyectil dependerán del ángulo del lanzamiento, la velocidad inicial y la altura desde la que se libera. Bueno, creemos conveniente primero ver lo que manejamos, lo que son los datos por la parte de las aplicaciones que tenemos en Excel y lo que tenemos en MATLAB y tener un poco acerca del funcionamiento que hemos podido tener acerca de lo que se tiene en lo que es el tracker. Yendo un poco más por las partes técnicas y hablando un poco más por las aplicaciones que hemos podido manejar. Como mencioné antes, tenemos lo que primero hemos podido trabajar en Excel, lo cual ha sido gracias a la aplicación de tracker que hemos podido tener los diferentes videos para poder hacer lo que ya tenemos acá. Primero, antes que nada, tenemos que definir lo que es la velocidad inicial, que ha sido definida por lo que teníamos en tracker. Luego tenemos lo que es el ángulo, que era 78. Luego tenemos lo de la velocidad inicial en X, que se está dada por la parte de lo del ángulo, por la parte, perdón, de lo que es la velocidad inicial, multiplicada por el coseno y dándonos lo que es el ángulo que tenemos de 78. Y una cosa similar pasa con lo de la velocidad en Y, lo cual es la velocidad inicial multiplicada por el seno, obviamente radianes, y esto ya ponemos lo que es el ángulo adentro. Y lo que es el tema de la gravedad ya es algo mundial, por así decirlo. Haciendo todos los datos, tenemos que el tiempo inicial es equivalente a cero, la posición X igual va a ser equivalente a cero, la posición Y también va a ser equivalente a cero, y luego ya tenemos los siguientes datos, los cuales están acá. Vemos que hacemos la multiplicación de lo que tenemos en X, en la velocidad inicial en X, con la multiplicación del tiempo, lo cual nos va a dar lo que es la posición en X, y lo mismo pasa con Y. Y nos da lo que son los datos que tenemos ahí, usando las diferentes fórmulas que hemos podido aprender dentro de lo que es el módulo. Haciendo todo eso, directamente hacemos que las fórmulas vayan para abajo y nos salgan lo que es lo que podemos tener. Y como se ve claramente, como en el tablero, como en el gráfico que tenemos a la derecha, tenemos lo que es que el proyectil satisfactoriamente se lanzó los 3 metros, yendo un poco más de ese objetivo, que creo que igual es algo muy conveniente de lo que hemos podido tener. Y aquí ya se demuestra lo que tenemos, sacando lo que tenemos en negativo acá, tenemos que lanzó 3,27 metros. Convenientemente pasa lo mismo con los demás, pasa lo mismo con el de 5 metros, igual se sobrepasó tantito, pero creemos igual que es algo satisfactorio para nosotros por el simple hecho de que la catapulta pueda lanzar los 5 metros. Y lo mismo pasa, una velocidad inicial, una velocidad inicial de 7, un ángulo de 64, y lo mismo, las mismas fórmulas que pude explicar antes son implementadas acá. Lo mismo pasa con lo que tenemos en ceros, y esto ya la tabla directamente se lo baja, por así decirlo. Demostrándonos el gráfico que felizmente alcanzamos lo que son los 5 metros que tenemos acá. Después de eso, tenemos lo mismo que pasa con los 8 metros, que ha sido mucho más preciso lo que hemos podido tener, igual en la parte de los videos y en las pruebas que podíamos tener ese día. Tenemos lo que es la velocidad inicial, lo que tenemos en 10, velocidad inicial igual a 10, ángulo 64, y lo mismo hablamos con las mismas fórmulas. Y lo mismo pasa con lo que es con MATLAB. Lo que tenemos aquí en MATLAB lo hemos podido convertir gracias a lo que tenemos ya prescrito en Python. Hemos podido convertir lo que se tiene y solamente es necesario cambiar lo que es el ángulo, que, que digamos es 64. Ponemos la velocidad inicial y ya nos va a poder dar lo que satisfactoriamente queremos. Lo podemos hacer con este caso, que es 9, lo que es su velocidad inicial. Le podemos poner lo que es 9. Podemos ponerlo el ángulo, que es 78, y con eso ya estaríamos representando lo que se tiene, dándolo el run, y nos va a correr lo que tenemos. Y como se ve, igual lo que se tiene en la gráfica, hemos podido demostrar que en ambas aplicaciones se demuestra lo mismo.
se demuestra lo mismo y aquí ya tenemos una gráfica mucho más detallada de lo que podemos tener. Eso sería más que todo por la parte del análisis de datos que hemos tenido y la recolección de datos que hemos podido tener. Y también va mucho por la parte del tracker en los videos que hemos podido demostrar, que van a estar apareciendo por la parte del video. Y vamos a ir mostrando poco a poco los videos que hemos utilizado para poder tener las diferentes velocidades y los diferentes ángulos que tenemos. Yendo un poco más por la parte teórica, tenemos el movimiento parabólico y la parte teórica que ya mencioné. Bueno, ahora sí la teoría del movimiento parabólico. Este es un tipo de movimiento en el que, como dije, el objeto se desplaza en una trayectoria parabólica solo bajo la influencia de la gravedad. Em, este tipo de movimiento se da en situaciones donde lanzamos un objeto horizontalmente y este cae por acción de la gravedad. Los factores más importantes que lo afectan es pues la gravedad que causa que un objeto caiga hacia la Tierra. Esta actúa verticalmente hacia abajo y afecta la velocidad vertical del objeto. Otro factor muy importante es el ángulo de lanzamiento. Eh, es- este afecta la forma de la trayectoria parabólica. Un ángulo óptimo para el alcance máximo es de 45 grados y a mayor o menor ángulo, pues el alcance horizontal es menor. Después, la velocidad inicial también afecta la trayectoria de este movimiento. A mayor velocidad inicial, igual el alcance resulta siendo más largo y el tiempo de vuelo también. Lo mismo pasa con la altura inicial. A mayor altura inicial, pues mayor alcance horizontal al final. En cómo se relaciona la teoría con los resultados obtenidos en la demostración de la catapulta, pues vemos que al ajustar el ángulo de lanzamiento, esto afectó a la distancia que alcanzaba el proyectil y a la altura también. Em, y pues sí, diferentes ángulos ah, daban pues diferentes trayectorias. Igual la velocidad inicial, al ajustar el contrapeso y la fuerza de este, se puede controlar la velocidad inicial del proyectil, que igual afecta la distancia recorrida y el tiempo de vuelo. Y por último, la gravedad, que aunque esta es constante, pues al usar la catapulta pudimos ver cómo esta afecta la trayectoria del proyectil en un entorno controlado y cómo la distancia se ve afectada por la gravedad. En resumen, la teoría del movimiento parabólico explica varios factores como la gravedad, el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial. O sea, explica cómo estos afectan la trayectoria de un objeto en movimiento parabólico. Y la demostración con la catapulta proporciona una forma práctica de observar y experimentar estos conceptos. Bueno, entonces por último, nuestra conclusión en base a todo lo que hicimos en el proyecto, básicamente recapitulando el movimiento parabólico, como se pudo observar con todo lo que explicaron mis compañeros, es que el proyectil, al menos desde la catapulta que hicimos, que fue la Trebuchet, tiene aplicaciones que van muchísimo más allá que solo esta máquina que antes mencioné. También todos estos requerimientos se usan en los deportes, ya que en actividades como el baloncesto o el fútbol, la trayectoria de la pelota o de el proyectil que se esté tratando de lanzar, hay veces que son muy calculados y los mismos, deportistas tienen que saber ese tipo de movimientos. También en la ingeniería y la construcción, los principios del movimiento parabólico son fundamentales en el diseño de puentes, ya que algunas veces tienen puentes arqueados, entonces también es una distribución que tiene que estar bien hecha, así también como la tecnología militar y la aeroespacial. En ciencias del entretenimiento, desde la creación de montañas rusas hasta la planificación de efectos especiales de películas, eso se tiene que tener muy bien calculado. Y igualmente, ya centrándonos más en nuestro proyecto, que fue hacer la catapulta, pues básicamente desde cero, con diferentes materiales y diferentes este,
métodos de medidas, a pesar de que se tuvieron algunos retos asociados con la construcción de la misma catapulta, los resultados se pueden ver que son y han sido excepcionales y bien obtenidos con todo lo que se pudo hacer. Igual este proyecto nos ha permitido explorar en profundidad los conceptos de transferencia de energía, la optimización de ángulos de lanzamiento y la efectividad de diferentes masas y velocidades de proyectiles. Además, como la experiencia de la práctica al construir el dispositivo mecánico, ya que, como mencioné, en algunas cosas específicas fue un poco complejo para poder, pues más que nada dar en el ángulo exacto para que diera tanto los 3 5 y 8 metros que se pidieron. Pero al fin de cuentas se logró con todos pues más que nada corrigiendo los ángulos y los pesos que que estábamos previendo. Igualmente, tanto la catapulta Trebuchet como el estudio del movimiento no solo enriquecen nuestro entendimiento en la física, sino que también demuestran que tiene un valor muy amplio en la gama de aplicaciones prácticas. Este, lo que refuerza que es la idea de la física, entonces el hecho de que la parte integral de nuestra vida cotidiana también se ve afectada. Este proyecto nos ha mostrado que de primera mano, más bien, se unen a través de principios universales y esto sería todo. Muchas gracias. Eh, bueno, bueno, ya terminando con lo que es la presentación, yo creo que hablo en nombre de todos mis compañeros de Chupa Chups, de Sofía, Ernesto y Abril, acerca de que ha sido un proyecto muy inspirador para nosotros por el simple hecho de que ha sido un reto muy grande. Hemos estado aproximadamente como 8 horas haciendo lo que es el proyecto de la catapulta Trebuchet y creo que es conveniente darnos un gracias y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.